Está el conjunto franqueado encabezado por Tobías Albarracín, el riojano que luce el brazalete de capitán. Gran recibimiento para Guaraní Antonio Franco, que está levantando los brazos con la camiseta habitual de la franja roja, pero al revés de la camiseta de River. Le cruza el pecho, pero desde el hombro derecho hasta la cintura en la parte izquierda. Allí está Gimnasia y Tiro de Salta, con casaca azul, pantalones blancos, medias de color azul, el arquero vestido todo de negro. Aparece Ramos como la araña Lev Yassin. Exactamente. Como aquel legendario histórico arquero ruso de la década del 60, contemporáneo de Amadeo Carrizo. En estos momentos, saludos protocolar de Gimnasia hacia los jugadores de Guaraní Antonio Franco. En momento, Roberto, esto va a arrancar aquí en la ciudad de Posadas. Ramos, Zampini, Gigo, Marto, digo bien, Gigo. Gigo. Bueno, Gigo, Martos y Rodríguez Charaviglio. Va a arrancar el partido. Muy bien, arrancó el partido, ya están jugando aquí en el estadio de Guaraní. Pelota larga que buscaba Ceballos, golpe de cabeza respondiendo en el fondo de Albarracín, devuelve Moyano hasta la mitad de la cancha. La busca Ramírez, la pelota se le escapa afuera, saque de banda en favor de Gimnasia y Tiro, que tiene que hacer Zampini por el costado derecho, sin apuros. Jugará la pelota el marcador lateral, se mueve la puerta del área, el jugador Rueda, devuelve Enrique, la pone contra la izquierda para la subida del chino Ramírez, va al piso Zampini, marca el árbitro, dice sin falta, saca Gigo, tocando a la mitad del terreno de juego, levanta el balón García Arena, una pelota larga que va a correr Rueda, todo invalidado. Salo Poncio y domina, con la mano zurda la pone en la izquierda a Leonardo Moyano, se adelanta el cordobés hasta la mitad de la cancha, levanta la pelota en procura de Ramírez, pierde con la marca firme en el fondo de Gigo, la pelota se le escapa afuera, el árbitro antes dice que hay falta del atacante de Guaraní Antonio Franco y le va a decir algo al marcador central de Gimnasia y Tiro. Le pone la carita, cara a cara, face a face, No, falta que no, pensé que no voy a cobrar la falta y parece que pedía amarilla, pero bueno, Gimnasia en Torres, que finalmente no alcanzó. Pelota, saque de banda frente al área, Salteña que hace Capelletti con Torres, coloca el centro que se saliendo del área, la busca Moyano, la pone de cabeza en el área, bien. Pasan cerca, mano de Charaviglio a las manos del arquero en un electrizante momento de este partido. Gran pase del jugador de Guaraní para habilitar a Morales, que tuvo por tercera vez el primer grito de gol en el partido. La pelota volviera a pegar en el palo. Hay que agradecer a los palos de ambos arcos, porque si no este partido ya tendría goles. Andamos en los 26 minutos del primer tiempo. A pleno sol en el estadio Clemente Argentino. Olivera, que la pone para Moyano, tirado a la ofensiva. Morales está. ¡Gol de Guaraní Antonio Franco! Marcelo Morales, el tanque Morales. Minuto 26 de la primera etapa. Vino por la izquierda, primero Moyano, después Ramírez, la dirección para Moyano, que se formó un instante en un izquierdo, parecía más, desbordando la izquierda y colocando un centro medido para la llegada del tanque Morales. Se descuidó al fondo de Gimnasia y Tiro, lo acaba de vacunar el goleador de Guaraní Antonio Franco, Marcelo Morales. 26 minutos de esta primera etapa en Posadas. Guaraní 1, Gimnasia y Tiro de Salta 0. Recién está llegando al trotecito, López García, devuelve Ramírez, un largo envío que busca Sintioni en las alturas con golpe de cabeza, la saca Valdés afuera, será la última pregunta del primer tiempo, 46,5. Yo no vi, al menos seña de cuánto iba a adicionar. No hizo seña de cuántos minutos va a adicionar, así que vamos a ver cuánto para el árbitro. Lateral
en favor de Gimnasia y Tiro. Que hace Rodríguez con Javier Díaz, levantó la pelota en procura de Gómez, la peina Gómez, llega tarde Ceballos, la pelota pica 2, 3, 4 veces en el área de Guaraní, sale Gonzalo Poncio que va a devolver, se va a terminar el primer tiempo, va a pitar el árbitro Lucas Gómez que se llevó el silbato a la boca, pita, el hombre de Villa Constitución terminó. Damas y caballeros, el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira en Posadas, la capital de Misiones, ha terminado el primer tiempo. Guaraní Antonio Franco le está ganando a Gimnasia y Tiro por 1-0. El único gol lo ha convertido Marcelo Morales al minuto 26. En centro de Moyano desde la izquierda de zurda que cabeció a la red el centro delantero chaqueño. Buscar el primer grito de gol o el empate que necesita el equipo millonario para llevarse un punto de esta ciudad. Decíamos recién con Gustavo Rey que no es más que Gimnasia, que Guaraní no es más que Gimnasia. Si Gimnasia se propone hacer un poquito más de juego y ser más contundente a la hora de llegar a los arcos, va a poder lograr el empate. Señores, comenzó el segundo tiempo. Arrancó la parte complementaria en Posadas con la victoria parcial de Guaraní Antonio Franco. Pelota para Claudio Torres en la puerta del área, hace un rodeo, se acomoda para la zurda, se perfila, la pone dentro del área, marca Martos, devolviendo, corta con golpe de cabeza en la línea imaginaria de los medios Enrique, combina con López García, devolución para Capelletti, pasa al ataque Capelletti, de ataco intentaba López García, la pelota se le escapa afuera, saque de finalmente la pelota Ceballos, se equivoca Ceballos, no, Pablo Rodríguez era en la posición de Ceballos, se equivocaba pero después tuvo fortuna porque el rebote le volvió a quedar a él. Combina atrás para Martos, devuelve Martos de zurda, corría Sintioni, escapó la marca de Tobías Albarracín, tirado a la derecha, se frena, se la pellizca Tobías Albarracín a Sintioni, saque de costado en favor de Gimnasia y Tiro. Centro de Ceballos, le quedó para García Arena, le pegó el arco a media altura, la pelota se fue abriendo sobre el palo derecho de Poncio que le reclama a sus defensores que no lo cerraron al rubio volante de Gimnasia y Tiro que tuvo en esta una buena chance. Exactamente, disparo de media distancia para Leandro García Arena que ya tuvo la tercera chance, se fue muy desviado de la pelota. Decía José Sintioni con estos arranques que tiene cuando empieza tira larga la pelota y va a buscar y le gana el cuerpo al defensor, va a ser una buena iniciativa, por eso Torres le haría una ayuda extra para este equipo de Gimnasia. 10 minutos del complemento, ataca Guaraní, se apoyaban las espaldas de Torres, cometiéndole falta Guigo. El árbitro Gómez dice que hubo infracción a pesar de la protesta de Javier Díaz que intenta con Matías Ceballos para convencerlo al árbitro que vuelva atrás en su decisión. Tiro libre, esta vez más frontal, más recto, hacia el arco que defiende Ramos. Le va a pegar directo al arco Bianchini, atención, Bianchini o López García. Para el remate directamente al arco, se va López García, 4 o 5 hombres en la barrera, saben que es peligroso los salteños y acomodan una nutrida barrera sobre palo izquierdo de Ramos, le va a pegar en el centro Enrique, directo al arco de zurda Nicolás Bianchini, da la orden el árbitro, corre Bianchini, va Bianchini al arco. De Guaraní, Antonio Franco, Nicolás Bianchini como con la mano, acarició la pelota, la puso en el ángulo, la pelota creo que inclusive sobre el travesaño para deslizándose por el lío de Violas y convertir el segundo gol del conjunto franjeado. 11 minutos del segundo tiempo. Un verdadero golazo, una obra maestra de tiro libre. Nicolás Bianchini pone Guaraní Antonio Franco 2, Gimnasia y Tiro de Salta 0. En el Clemente Fernández Argentino de Oliveira. Lateral que hace Moyano, buscaba a Marcelo Morales, la peinó, después cae Morales, aduciendo que lo golpeó en la cintura el marcador central Guigo. El árbitro está sacando la primera amarilla para Bianchini. A ver. Pasa que lo empujó, entonces sus primeros compañeros lo sacan empujando. ¿Qué hace? ¿Por qué lo empujó? Casi lo expulsan en un